Libro de Éxodo capítulo 25, versículos del 10 al 22. Dice así la palabra del Señor. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré. Harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con las alas el propiciatorio. Sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando el propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Vamos a orar. Padre, estamos sumamente agradecidos por este día que tú nos regalas. Señor, y nos has permitido llegar aquí a tu iglesia, Padre, poder entonar los cantos, Señor, dar nuestras ofrendas, pero en este tiempo, Padre, poder escuchar tu palabra. Señor, primeramente reconocemos las impurezas de este servicio, Señor, sabiendo que hemos pecado y hemos hecho muchas cosas, Señor, que van en contra tuya. Pero Padre, por medio de los méritos de Cristo, Señor, por medio de su obra, podemos acercarnos a ti, Señor, y que esto pueda ser acepto delante de tu presencia. Por medio de Cristo, quien es nuestro Salvador, Señor y Redentor. Padre, en este tiempo que tu palabra se expone, palabra que es una espada de 2 filos, Señor, penetre lo más profundo de nuestras entrañas, Señor, en nuestros corazones, Padre, para poder ver qué cosas debemos aprender el día de hoy, Señor, para que sean de edificación en nuestras vidas. Te pedimos todo esto, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Un poco a modo de repaso, la semana pasada estuvimos viendo los primeros versículos de este capítulo. Y de versículo 1 al 9 podíamos ver cómo Dios le estaba dando instrucciones a Moisés. Dice, debes hacer lo siguiente. Debes pedirle al pueblo una ofrenda. Y dice que sea hecha de voluntad o voluntaria y de corazón. Dice, si lo hacían, estaban siendo partícipes de aquella bendición que el Señor les estaba permitiendo ser o participar allí. La promesa de ser parte de los propósitos del Señor. Los elementos para ser recogidos en la ofrenda tenían un propósito. Debían ser usados para la construcción del santuario, tabernáculo, los utensilios, las cortinas y también las ropas sacerdotales. Pero este santuario que se mencionaba no es cualquier cosa. Es el lugar donde el Señor les dijo que iba a habitar en medio de ellos. Todas las medidas, diseño y forma, cada detalle era dado por el Señor mismo para que Moisés hiciera, y terminaba versículo 9, haz justamente como yo te mostraré o como te muestro. Entonces, en esta sección que tenemos del versículo 10 al versículo 22, vamos a ver aproximadamente 3 puntos
Y el primero va a cubrir lo que es de versículo 10 al 15. Y lo puse de esta manera: la parte inferior del arca o el cofre. Esta sección de versículo 10 al 15, vamos a ver que se nos dan las instrucciones por medio del Señor, nuevamente de parte de Dios a Moisés. Y vemos aquí en el versículo 9, se le dice al líder de la nación de Israel: estas son las medidas, los materiales y dimensiones que debes usar y que yo te estoy mostrando. Y esto no tenía que ser hecho de manera ad libitum, es decir, a la manera que él quisiera o de manera libre, sino que era una total disposición de parte del Señor hacia su pueblo. Él les dice: desde aquí es donde yo me voy a manifestar a ustedes, dice el versículo 22. Así que algo que hay que notar aquí en esto, y se verá en capítulos más adelante, es que este arca o esta arca no va a ser construida por cualquier persona. Si usted brinca conmigo brevemente al capítulo 31, los primeros versículos dicen: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Pregunto, ¿nos indica esta parte de Éxodo 31 que Bezaleel no sabía nada y de repente aprendió todo el oficio de carpintería y orfebrería? Evidentemente no. Si vemos aquí, este hombre, quien había salido con ellos de Egipto, él debió haber aprendido este oficio ¿cómo? Por medio de los egipcios paganos, idólatras. Pero ahora el Señor lo estaba llamando para una labor específica: haz el arca. Y esto es bastante práctico para nosotros. ¿Sabe por qué? Muchas veces pensamos: esto que yo estudié no sirve para nada, porque eso es secular. Bueno, es secular en nuestra mente, porque para el cristiano todas las cosas son puras. Pero esto es algo en lo que nosotros comúnmente cometemos el error. Todo lo que nosotros hemos aprendido en esta vida debe ser redimido y usado para la gloria de Dios. Sea lo que usted se dedique, sea lo que sea, es para honra y gloria del Señor. Aunque usted y yo hayamos estudiado con profesores paganos e idólatras, que creo que todos hemos pasado por eso, no creo que ellos hayan sido más idólatras y paganos que los egipcios. Así que, hermano, ¿qué espera? ¿O qué estamos esperando para poner todas nuestras capacidades, carreras y conocimientos al servicio del Señor? Bezaleel, el Señor lo llamó para su trabajo. Lo mismo hará con nosotros. Aquí entonces tenemos lo que son los materiales o el material y las medidas. Dios le dice a Moisés: este es el arca, debes construirla. Y le da ciertos materiales que él debe utilizar. Lo primero es que dice es madera de acacia. Y esta madera de acacia o madera de shittim es una madera muy característica y abundante cerca de la región del Mar Muerto. Y esta madera es bastante resistente y era muy usada también para hacer todo tipo de muebles en ese tiempo. Y también era un material con el que estaban familiarizados.
Así que si son de esa región, iban a trabajar con ese tipo de madera. Algo importante es que el Señor le da a Moisés su longitud, la anchura y la altura. Recuerden que estamos en la parte de abajo, en el cofre, en la caja. De aquí entonces vemos que le dice que debe ser qué tipo de madera es el que vas a usar. Con estas medidas. El Señor no le dice, Moisés, ¿qué te parece si lo hacemos así? ¿Tú crees que puedes dejar el sello Moisés aquí? Nada de eso. Dice, el Señor le da las medidas a Moisés. Y si usted tiene una versión de las Américas, lo más seguro que su Biblia tiene unas letritas allí que le va a dar el pie de página. Y en el pie de página de la versión de las Américas dice que un codo es aproximadamente 45 centímetros. Así que usándolo, y también lo menciona la NBI, cuando vemos las medidas para lo que sería proporcional al día de hoy, nos habla de 1 metro con 10 centímetros de largo, con 70 centímetros de ancho y 70 centímetros de alto. Todo esto es aproximadamente. La cubierta, en el versículo 11. El Señor no solamente le indicó, hazlo de madera de acacia, no solamente le dio las medidas, sino que dice, debes hacer esto que te voy a decir. Este cofre, esta parte inferior del arca, debe ser cubierto o recubierto con oro, por dentro y por fuera. Y eso es interesante, porque la estructura del cofre es totalmente de madera, pero debe ser totalmente recubierta de oro. No debe dejar ninguna sola esquina sin que sea recubierta de oro. Al cubrirla de oro, dice, debes hacerle una cornisa de oro, que es un pequeño pedazo sobresaliente o una moldura que sobresale, que también ornamenta el cofre. Versículo 12 dice, los anillos. Se le dice a Moisés, debes fundir anillos de oro, 4 anillos de oro deben ser colocados en el cofre. Y estos anillos deben ser ubicados 2 en cada lado o 1 en cada esquina. Versículo 13 al 15 nos habla de las varas. Y dice, estas varas deben ser hechas de madera de acacia. Y es interesante que también deben estar recubiertas de oro. No debe quedar ninguna esquina sin oro. Pero vemos que estas varas, que son bañadas en oro, hechas de madera de acacia, deben ser introducidas en los aros que están en el cofre, en el arca. Una en cada esquina. Y esto es con el propósito de mover el arca, pero las varas deben reposar permanentemente allí. El Señor es claro y dice, no vas a sacar las varas del arca. En esta primera sección, la parte inferior, la parte del cofre, hemos visto todos los detalles que el Señor le ha dado a Moisés. Y Él le ha dado hasta lo mínimo que debe hacer con este arca. Pero en este caso, con el cofre, con la parte inferior del arca, vamos a ver algo muy importante. Y algunos de ustedes deben estar preguntándose, ¿eso es del Antiguo Testamento? ¿Qué relevancia tiene esto para mí el día de hoy? Si nosotros lo leemos a simple vista, lo primero que nos viene a la mente es esto. No obstante, cuando nosotros vemos las implicaciones de esto, acerca de lo que esto acarrea, nos daremos cuenta de la importancia que tiene esto y que es pertinente para el día de hoy. Esta madera de shittim, la madera de acacia, yo mencionaba hace un rato, era una madera muy utilizada, pero no les mencioné eso al principio para mencionarlo ahora.
Una característica de esta madera es una madera que no se pudre, es una madera que no se corrompe. Al ser recubierta con oro, un metal precioso, más que para darle resistencia a la vara y al cofre, era para mostrar su belleza, su valor y su pureza a los ojos de los hombres, es decir, su santidad. Por lo que entonces, siendo esta madera incorruptible, es decir, que no se corrompe y cubierta de oro, ¿sabe lo que está haciendo? Nos está apuntando hacia nuestro Señor Jesucristo. Mi querido hermano, la madera de acacia nos habla de su humanidad, ya que en su carne, cuando Cristo murió, dice, su carne no vio corrupción. Acompáñame al Salmo 16, versículo 10. Salmo 16, 10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y de igual manera, Pedro en su predicación en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 27, menciona esto acerca de Cristo. Y dice que Él no fue dejado en el sepulcro, porque era una promesa que Dios había hecho. Su carne no iba a haber corrupción. Así que vemos las implicaciones del Antiguo Testamento y en esta parte, que para ser honestos es la parte que menos leemos, pero no la leemos porque es incomprensible para nosotros y a veces la catalogamos de aburrida, pero el problema somos nosotros al acercarnos a la Biblia. El problema no lo tiene la Biblia. Si todavía no se convence, acompáñeme al libro de Filipenses. Capítulo 2, versículos 6 al 7. Y dice lo siguiente, hablando de Cristo, el cual, siendo Dios, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecha semejante a los hombres. El Creador, quien es santo, 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 nuestro amado Salvador Cristo Jesús, quien es Dios mismo, se hizo hombre de carne y hueso, pero jamás dejó de ser Dios. Por tal motivo, entonces podemos ver que esta madera de acacia recubierta con oro nos habla acerca de la humanidad, pero de la deidad de Cristo de igual manera. Los credos antiguos, por lo menos el de Atanasio, el credo de Calcedonia, nos hablan de que Cristo tiene dos naturalezas, una persona. Él es Dios, es hombre. Esa parte no la entenderemos. Por eso no podemos separar ambas naturalezas de Cristo, porque empiezan las herejías. No, Él solamente era Dios. No, Él solamente era hombre. Una sola persona, Cristo Jesús. De igual manera, usted ya no podía quitarle el oro a la madera. Era una sola pieza de madera recubierta con oro. Versículo 16. La ley o el testimonio. Aquí se desprende por qué entonces es llamada el arca del testimonio. Algunos le llaman el arca de la alianza o el arca del pacto. Acompáñame al libro de Números, capítulo 10, versículo 11. Y dice, en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes,
la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Pregunto, ¿quién era la columna de fuego y nube en Éxodo capítulo 13, versículo 17 al 22? Nosotros vimos esa sección cuando estábamos en ese capítulo, y la columna de fuego y nube es la misma presencia de Dios, un tipo de Cristo. Por eso cuando vemos esta parte del testimonio en versículo 16, no es ajeno al Nuevo Testamento con lo que hizo Esteban. En capítulo 7, versículo 44, él le dice a los judíos que estaban presentes: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Es interesante porque Esteban está hablando acerca de Cristo Jesús, quien había sido enviado del Padre para salvar a los hombres. Pero vemos que Esteban aplica el tabernáculo para apuntarnos ¿a quién? A Cristo Jesús. Pero también otro texto, Mateo capítulo 24, versículo 14, nos dice lo siguiente acerca del Evangelio de Cristo, de la obra redentora de Cristo. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, ¿para qué? Para testimonio a todas las naciones. Vemos entonces aquí, usted y yo somos testigos de que esto nos está anticipando lo que el Señor estaba determinando o había determinado al momento para enviar a su Hijo, o corrijo, el propósito por el cual había enviado a su Hijo. Cuando el Señor dice, o los versículos anteriores que vimos, yo estaré en medio de ustedes, nos apunta directamente a Cristo. Este testimonio o ley, la NBI menciona y dice de una manera más clara: pondré mi ley. Momento. Sí, correcto. Dice que va a poner su ley o sus mandamientos, su testimonio en la mente. Acá me salté una cita. Y dice que va a escribir la ley en el corazón de los hombres. Por tal motivo, entonces vemos aquí que el arca del testimonio, que iba a contener la ley de Dios en medio, los profetas más adelante, como el profeta Ezequiel, diría: nos va a ser dado un corazón nuevo, un espíritu nuevo. También Jeremías menciona eso. Y la ley de Dios sería escrita en el corazón de los hombres. Vamos entonces a la parte superior del arca, versículos 17 al 20. ¿Cuál es la parte superior o el propiciatorio? Dice el material y las medidas. Esta parte resulta muy llamativa. Y no sé si notó esto que voy a mencionar. Aquí se dan nuevamente las instrucciones de esta sección del propiciatorio. Aquí se dice, y nótelo, a diferencia de la parte inferior o del cofre, este no tiene madera. Este es de oro macizo. También se da la longitud, las medidas, que es 1 metro con 10 centímetros de largo y 70 centímetros de ancho. Y evidentemente porque debe encajar con la parte inferior. Y dice que deben haber 2 querubines. Y dice que esos 2 querubines deben ser labrados a martillo. En la parte superior del propiciatorio se le indica a Moisés entonces debes ubicar 2 querubines de oro. Ellos deben ser ubicados, o primeramente deben ser labrados a martillo y deben ser ubicados uno en cada extremo del arca, del propiciatorio. Estos 2 querubines entonces debían ser colocados de tal manera que parecieran que fueran una sola pieza cuando estaban juntos. Y dice, las alas
debían estar extendidas. El diseño de los querubines entonces era con las alas abiertas, extendidas sobre propiciatorio, es decir, las alas debían cubrir la sección del propiciatorio. Y ellos, los querubines, debían mirar hacia adentro. Y todo esto es un poco desconcertante para nuestra mente día de hoy. Pero a pesar de todos estos detalles, todas estas cosas, nos señalan hacia algo mucho mayor. El propiciatorio estaba hecho completamente de oro, de ese metal precioso y brillante que nos recuerda, como decía hace un rato, la pureza y santidad de Dios. Ambos querubines, también hechos de oro, que miraban hacia adentro. Ellos miraban a lo que estaba allí, que serían los 10 mandamientos. Es interesante, y si me acompaña brevemente, el libro de Levíticos, capítulo 16, versículo 15. Nos dice lo siguiente: después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre, ¿qué lugar? El propiciatorio, y delante del propiciatorio. De manera entonces, esto aquí que era hecho una vez al año para perdón de los pecados del pueblo, la sangre del macho cabrío cubría por un año la sangre del pueblo. Él cubría o tapaba los 10 mandamientos. Es decir, la sangre del animal tapaba los 10 mandamientos durante ese tiempo. Pero cuando vemos la importancia de esto, es evidente que nos lleva hacia nuestro Señor Jesucristo. Cuando el apóstol Juan, en primera de Juan capítulo 2, versículo 2, nos dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Le pregunto, ¿considera usted, o mejor dicho, qué considera usted entonces que quiere decir esto? Nos apunta a lo mismo que el mismo autor, valga la redundancia, que el mismo autor del Evangelio de Juan, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso está en Juan 1:29. Es decir, Cristo Jesús, quien es nuestra propiciación, es quien nos ha salvado, quien ha derramado su sangre preciosa para salvarnos. Cuando leemos el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 27, y se los leo, dice: no tiene necesidad de cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y unos cuantos capítulos más adelante, en Hebreos capítulo 10, del 10 al 12, dice: esa voluntad, o en su voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Punto y coma. Pero Cristo dice, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Esta parte del arca del testimonio, el propiciatorio, era una sombra de lo que había de venir.
pero hace que dirijamos nuestra mirada hacia aquel a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, nos dice Romanos capítulo 3. Por eso cuando los niños son los que por lo general preguntan eso, y los adultos también, pero tienen un poco más de temor al preguntar eso. ¿Cómo eran salvos las personas en el Antiguo Testamento? Por medio de la obra de Cristo Jesús. Pero Cristo no había venido porque ellos creían. Ellos veían todas las sombras y tipos y figuras que anticipaban la obra redentora de Cristo. ¿Por qué usted y yo creemos en Cristo Jesús? Bueno, porque murió por mí, pero usted no lo ha visto. Bueno, hay que mirar hacia atrás, porque su obra redentora fue hecha hace 2000 años. Ellos miraban hacia adelante, nosotros miramos hacia atrás, hacia Cristo Jesús. La vida perfecta de Cristo en cumplimiento y obediencia a los 10 mandamientos. Cristo no solo murió para redimirnos, sino que Él vivió completamente el decálogo y su sangre fue suficiente para limpiarnos una vez y para siempre de nuestros pecados. ¿No le parece entonces asombroso que desde que usted abre su Biblia en el Antiguo Testamento hasta que usted va a la tapa trasera de su Biblia, todo es acerca de Cristo? Versículo 21. Se dice, aquí están las indicaciones. Este es el arca. El arca no lo puedes hacer como te plazca, Moisés. No puedes hacerlo de manera mediocre. No debe ser hecho de mala gana, porque es un tipo de Cristo. La parte inferior, el cofre. La parte superior, el propiciatorio. Debían embonarla una con la otra, una sola pieza. Y nos dice el versículo 22. Allí hablaré contigo. Es interesante esto, porque aquí vemos que el Señor le dice a Moisés que en medio del arca del testimonio, es decir, de en medio de los querubines, Él se va a manifestar. Dice, yo me manifestaré y te diré que tú debes decirle a los hijos de Israel. ¿Qué es lo que Dios exige y requiere de los hombres? Por eso es importante recordar lo que mencionaba la semana pasada. El tabernáculo, en la parte más interna del tabernáculo se encontraba el arca, donde la Shekinah, la gloria de Dios, se manifestaría. Por tanto, el Señor iba a cumplir su promesa de que Él estaría, ¿dónde? En medio de su pueblo. Yo habitaré en medio de ustedes. Concluyo. Pudimos ver entonces que el Señor le da indicaciones a Moisés. Estas son las instrucciones para construir el arca. Parte inferior, el cofre, debe ser hecha de madera de acacia, cubierta con oro. Los anillos, 4 anillos, 2 de cada lado. Vas a hacer las varas de madera de acacia y las vas a cubrir de oro. Y las varas las vas a introducir en los anillos. Eso es para movilizar el arca. Más adelante, si el Señor lo permite, veremos que hay una familia designada para eso. Esto entonces sería conocido como el arca del testimonio o del pacto, o que contenía la ley de Dios. Porque el Señor estaba poniendo su ley en medio del pueblo. La parte superior, el propiciatorio, no era de madera, sino de oro completamente.
Este llevaba 2 querubines labrados a martillo y debían ser ubicados uno en cada extremo, y ambos debían verse como una sola pieza. Sus alas debían estar extendidas y cubriendo el propiciatorio, mirando hacia lo que estaba adentro, que iban a ser las tablas del pacto. A ambas partes, la superior y la inferior, debían unirse para componer lo que sería el arca del testimonio, donde el Señor iba a hablar en medio del pueblo y donde Él dice: voy a habitar en medio de ustedes. Una breve aplicación. Cuando nosotros vemos la historia de la redención, nosotros debemos verlo desde el principio de las Escrituras. Allá atrás en Génesis 3:15, cuando justamente después de la caída, Dios le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Dice, en la simiente de la mujer, dice, te herirá en la cabeza. Eso es anticipándonos, señalando hacia aquel que vendría para liberar a los hombres, a salvar. Vemos que Abraham, todo empieza a desarrollarse por medio de Abraham, Isaac y Jacob. Y después entonces a los hijos de Israel, Dios les dice: yo habitaré en medio de ustedes. Y esa promesa se siguió desarrollando a lo largo del Antiguo Testamento. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, Mateo capítulo 1, acompáñenme brevemente. Versículo 21 nos dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Dará su nombre Yeshua o Joshua, que significa Dios salva. Porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Pero versículo 23. He aquí, dice, esta es una promesa del Antiguo Testamento y se encuentra en Isaías capítulo 7. Dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. La semana pasada vimos, no solamente hizo la promesa de que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dice, y vimos su gloria. La gloria del unigénito del Padre. Pero acá dice Dios con nosotros, es decir, Dios ha cumplido su promesa de que estaría en medio de su pueblo. De igual manera que está con nosotros el día de hoy. No lo podemos ver, pero sabemos que está en nosotros, porque 1 Corintios dice, capítulo 3, nosotros somos templo del Espíritu Santo. La grandeza de Dios en cumplir su obra redentora. Pero un versículo más y termino con esto. Libro de Apocalipsis. No solamente se queda en la promesa que había hecho en el pasado a los patriarcas y se cumplió. Se cumplió cuando se vio que el nacimiento de Jesús, pero todavía falta algo que todos estamos anhelando. Capítulo 21, versículo 3. He aquí oí una voz del cielo. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos,
como su Dios. Querido hermano, ese texto yo lo he leído varias veces los últimos domingos. Pero todo esto que estamos viviendo hoy día es parte de este mundo caído, de esta naturaleza caída en la cual todavía vivimos. Por eso es que usted y yo seguimos sufriendo. No directamente porque fue por un pecado específico, sino porque seguimos siendo pecadores y todos los que están afuera son pecadores. Hay dolor, hay sufrimiento, hay llanto, porque este es un mundo corrupto todavía. Por eso usted llora tanto, por eso usted sufre tanto, porque debe anhelar entonces estar delante de la presencia del Señor. Y dice versículo 4, y enjugará. Ese tabernáculo que nos apunta a Cristo Jesús, dice, Él va a enjugar toda lágrima suya y toda lágrima mía. Por eso, mientras estemos en esta tierra, esto es lo que nosotros apuntamos. Pero mientras estemos aquí, mi querido hermano, debemos hacer como dice Pablo, clamar, Abba, Padre, para que nos sustente y nos ayude cada día que estamos aquí, porque es difícil. Pero usted y yo no somos igual que el mundo, no que seamos mejores. Usted y yo tenemos esperanza. El mundo allá afuera no tiene esperanza. Una esperanza en la promesa futura de que estaremos con nuestro Dios. Porque Él habitará y nosotros estaremos con Él en la nueva Jerusalén. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por el tiempo que nos has dado, Padre, con tu palabra. Señor, y poder ver todas estas figuras, Señor, que pueden ser un poco complejas en el Antiguo Testamento. Padre, que nos apuntan hacia tu obra redentora, hacia tu Hijo, Señor, a quien tú enviaste para salvación de nosotros. Padre, gracias, Señor, por la salvación tan grande que nos has dado en Cristo Jesús. Padre, pero también pido que cada uno de mis hermanos, Señor, pruebas que estén pasando, sus dificultades, Padre, ellos puedan ser fortalecidos por medio de tu palabra, Señor, perseverar cada día en su santidad, Señor, y seguir caminando contigo. Que no desvíen sus miradas hacia la izquierda ni hacia la derecha, sino que caminen recto, Señor, por el camino de la vida. Gracias, Padre, por todo. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.